vamos a demostrar que la derivada con respecto a x de la función exponencial e a la x es igual a e a la x, exactamente igual a la misma función exponencial. Para demostrar esto vamos a hacer uso de una derivada conocida. Ya sabemos que la derivada del logaritmo natural de x, que lo demostramos en un video anterior, es igual a 1 sobre x. O de hecho que la derivada de una función logarítmica es, por regla de la cadena también lo mostramos, es la derivada de la función dividido por la función. Entonces partamos de lo siguiente. Para demostrar esta igualdad vamos a hacer uso de un truco o artilugio, por así decirlo, matemático. Sabemos que la derivada con respecto a x de logaritmo natural de e a la x, atención, es igual a la derivada con respecto a x. Miren, esta x yo la puedo pasar aquí a multiplicar, x que multiplica al logaritmo natural de e. Pero esta derivada en realidad se resume como logaritmo natural de e es 1. Entonces tenemos la derivada con respecto a x de x y la derivada con respecto a x de x es 1. O sea que llegamos a la conclusión que la derivada de esta función es 1. Vamos a usar la derivada de esta función para demostrar esto. Miren, otra alternativa de haber hecho la derivada de esta función es haber derivado la función logaritmo natural de una función. Recordemos que la derivada con respecto a x del logaritmo natural de una función de x es igual a la derivada de la función dividido la función. Utilizando esta fórmula, entonces vamos a tener que la derivada del logaritmo natural de e a la x es igual, recordemos, a la derivada de la función. Aquí la función es e a la x, o sea, la derivada de e a la x, lo voy a poner con esta d, con respecto a x, dividido por la función, en este caso dividido por e a la x. Esto es igual a ¿qué? A la derivada con respecto a x del logaritmo natural de e a la x. Pero miren, esto y esto son exactamente, bueno, aquí no voy a poner en otro color, esta expresión y esta expresión son iguales. Como son iguales, yo puedo inclusive concluir que o sea, los resultados tienen que ser igual. O sea, si yo estoy derivando logaritmo natural de a la x y obtengo que es 1, y estoy derivando logaritmo natural de a la x y obtengo que es igual a la derivada de e a la x sobre e a la x, quiere decir que 1 y esto tienen que ser iguales. Recuerden, si a es igual a b y b es igual a c, quiere decir que a es igual a c. En este caso puedo concluir que la derivada con respecto a x de a la x sobre a la x, que es precisamente la derivada de esta función, es igual a 1, que es precisamente la derivada de esta función. Entonces, como esto es igual a 1, quiere decir que si yo paso e a la x a multiplicar, que la derivada con respecto a x de e a la x es e a la x por 1, que es e a la x. Miren, con eso entonces demostramos que la derivada de e a la x es e a la x. Rápidamente, ¿cómo hicimos esta demostración? Nos valemos de la derivada de esta función del logaritmo natural de e a la x. La resolvemos por propiedades de logaritmos, bajamos la x aquí a multiplicar y tenemos x por logaritmo natural de e, que es 1. Realmente tenemos es la derivada de x, que es 1. Pero otra forma de haber hecho esta derivada es haciéndola mediante la fórmula de derivada del logaritmo, que nos dice que es la derivada de la función sobre la función. Como estoy derivando esta misma función de dos alternativas, miren, por esta y por esta, ambas igual tienen que llegar al mismo resultado. Quiere decir que esto de aquí tiene que ser igual a esto de acá, que es lo que establecimos aquí. Ahora, estableciendo eso, ya simplemente despejamos lo que nos interesa, que es la derivada con respecto a x de e a la x, pasando este e a la x a multiplicar por 1, y con eso nos queda demostrada esta igualdad. Es muy simple, es un camino
digamos, que se utiliza mucho en matemáticas a la hora de demostrar, y es partir de un punto, llegar de ese punto, digamos que A es B y que A es C, por tanto B tiene que ser igual a C. Esto fue lo que hicimos, ¿cierto? A es igual a B y A es igual a C. En este caso, miren, este es mi punto de partida. Por tanto, B y C tienen que ser iguales porque ambos son iguales a A, y con eso demostramos esta propiedad. En esencia, ese, digamos, fue la ruta. Pero no me interesa en este video solo hablar de la derivada, ya sabemos entonces que la derivada con respecto a x de e a la x es e a la x. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una función de esta forma? Tenemos y es igual, no a e a la x, sino que nos dicen y es igual a e a la una función de x. ¿Cuál es la derivada de y con respecto a x? Para ello vamos a hacer uso de la regla de la cadena. Recuerden que la regla de la cadena es una regla de función compuesta, o sea, vamos a reescribir esta función. Vamos a decir que y es igual a e a la u y que u es igual a f de x. Miren, es exactamente la misma función, solo que esta es una función compuesta y en términos de u. Y la regla de la cadena nos dice que cuando tenemos una función y, cuando y, voy a escribirlo aquí, cuando y es función de u y u es función de x, entonces de y de x, que es lo que me interesa encontrar, es igual a la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Entonces vamos a utilizar la regla de la cadena para encontrar esta derivada. Miren, ya hicimos este cambio para que sea una función compuesta, entonces vamos a hacerlo aquí al lado a continuación. Entonces tenemos, cambiemos de color inclusive, que de y de x, lo que nos dice la regla de la cadena es la derivada de y con respecto a u. Miren, ¿quién es y? E a la u. ¿Cuál es la derivada de la función exponencial? Miren, lo acabamos de decir, es exactamente la función exponencial, es e a la u por la derivada de u con respecto a x. ¿Cuál es la derivada de u? En este caso con respecto a x, o sea, la derivada de esta función de x es f' de x. Pero atención que a mí, como esta es una derivada de y con respecto a x, a mí no me interesa ver u's acá, sustituimos la u por lo que vale u, y u vale de hecho f de x, o sea que la derivada de y con respecto a x de una función e a la f de x va a ser igual a e, cambiamos la u por f de x por f' de x. Esta es la fórmula para derivar cualquier función, cualquier e a una función de x. Va a ser la misma función exponencial multiplicado por la derivada del exponente. Esto lo demostramos gracias a la regla de la cadena. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que nos dicen que y o que f de x, bien puede ser así, que y es f de x es igual a e a la x cuadrado más 2x menos 1. Nos piden encontrar la derivada de f' de x. Recuerden que la derivada, como acabamos de expresarlo en la fórmula anterior, es igual a la función exponencial elevado a la e a la x2 más 2x menos 1, la misma función exponencial multiplicada por la derivada del exponente. El exponente es un polinomio, entonces la derivada de un polinomio es 2x, la derivada de 2x es 2 y la derivada de menos 1 es 0 porque es una constante. Miren, esta es la derivada de esta función. De hecho, si la función es f de x igual a e a la x, miren, la derivada que es e a la x, ya sabemos que es exactamente la misma función. Miren que tiene sentido inclusive con esta regla. Va a ser e a la x que multiplica a la derivada del exponente, y la derivada de x del exponente es 1, es e a la x. O sea, se cumple inclusive para el caso particular de que la función sea e a la x. Vamos a hacer un ejemplo un poco, digamos, más complejo. Supongamos que nos dicen que y es igual a e a la menos, vamos a hacerlo inclusive así, a x2 menos 1 a la 1/3 menos seno de x. Miren, y', atención,
¿qué nos acaba de decir la fórmula para derivar una e a la algo? Nos dicen, es la misma e, tal cual, la tenemos, esto a la 1/3 menos seno de x por la derivada de esto. Vamos a dejarlo expresado para luego hacerlo. La derivada, o mentiras, podemos hacerlo de una vez. Este es miren, la derivada de una función de x elevada a la 1 exponente, decíamos bajamos el exponente que multiplica a la función elevada a la n-1, en este caso 1/3 menos 1 es menos 2/3, recuerden que 1 es 3/3, 1/3 menos 3/3 es menos 2/3, por la derivada de la función. Recuerden que en regla de la cadena ya habíamos visto que cuando tengamos una función a la n, la derivada de una función a la n, voy a escribirlo mejor así, es igual a n que multiplica a la función a la n-1 por la derivada de la función, o lo que llamamos la derivada interna. En este caso, la derivada de la función de x2 menos 1 es 2x. Y se nos fue la mano un poco con el lápiz, es 2x. Y adicional tenemos seno, pero la derivada de seno sabemos que es coseno, entonces es menos coseno, menos de la fórmula que estaba acá. Este polinomio aquí multiplica a esta expresión de acá. De hecho, si yo la quisiera reescribir de una forma, digamos, mejor, normalmente utilizamos los polinomios antes de la e, entonces vamos a escribir, como el orden de los factores no altera el resultado en un producto, entonces tenemos 1/3 por 2, esto es 2/3 de x, que multiplica a x2 menos 1 a la menos 2/3. Quien quiera poner esto positivo, simplemente baja el x2 menos 1 al denominador. Bueno, hagámoslo. Vamos a dejarlo expresado inclusive desde el principio así para que nos quede ordenado de una mejor forma. Entonces tenemos 2, tenemos 3 que multiplica a x2 menos 1 a la 2/3 positivo, la x está arriba, entonces lo podemos dejar así, menos coseno de x, y toda esta expresión, miren, toda esta expresión, todo esto está multiplicando a e a la función x2 menos 1 a la 1/3 menos seno de x. Esa es la derivada de esta función. Entonces recordemos, la derivada de una función exponencial de base e es la misma función exponencial multiplicado por la derivada del exponente. Si recordamos esa regla, entonces siempre vamos a poder resolver problemas donde tengamos que derivar funciones exponenciales.